Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, hermanos? Que el Señor los bendiga. Qué gusto poder estar hoy nuevamente, lunes 5 de septiembre de este año 2022, para traer la clase, ¿verdad? La segunda clase de la unidad 8. Amén. Por lo tanto, pues va a ser el cuestionario 2 de la unidad 8. Amén. Pero ¿cómo están? Que el Señor los bendiga, ¿verdad? Yo invito a los hermanos y a las hermanas que son alumnos del Instituto Bíblico a que pongan ahí en el chat un presente, ¿verdad? Y aún aquellos que no lo son, también les invito a que pongan ahí un saludo, ¿verdad? Para saber quiénes son y para tenerlos en nuestras oraciones, pero también fíjese bien, para que sea de motivación para nosotros el saber que hay más personas que están tomando estas clases del Instituto Bíblico. Amén. Damos gracias a Dios porque hasta el día de hoy Él nos ha sostenido, ha estado con nosotros y si el Señor así nos lo permite, vamos a seguir continuando. Amén. Que Dios los bendiga entonces a todos, ¿verdad? Prepárese para que en esta tarde, ya casi noche, podamos, ¿verdad? Introducirnos en el estudio nuevamente de la palabra de Dios. Recuerde que la palabra de Dios es nuestra base. Lo que ésta dice, lo predicamos. Lo que ésta no dice, ni lo mencionamos. Amén. Bueno, pues invite a los suyos y también le pido que, mire, si cree que esta clase es de bendición para alguien más, anímele a que la tome. Compártale en este momento el link, ¿verdad? Y si no, posteriormente a la clase, hágalo. Invítele, mándele el link, ya sea por YouTube o bien por el Facebook. La clase por Facebook hasta el día de mañana, temprano, ¿verdad? Es decir, ya a primera hora del martes, ya estará disponible, ¿de acuerdo? Entonces, si usted cree que es de bendición, compártala con alguien más. Amén. La intención es que todos seamos edificados y crezcamos en el fundamento, quien es Cristo Jesús, de nuestras vidas. Amén. Bueno, pues menciono rápidamente que los cuestionarios que me han estado mandando, todos están muy bien, a excepción, ¿verdad?, de una o dos personas, uno o dos alumnos que en la pregunta número 3 del cuestionario anterior, o es decir, de este cuestionario último, donde preguntaba que cuáles tipos de factores son los que intervienen para que no operemos correctamente en los dones. Algunos ahí como que se confundieron, unos dos o tres hermanas, se confundieron y me mencionaron otros motivos, ¿verdad? Que no son incorrectos. Sin embargo, la respuesta concisa y adecuada era factores externos y factores internos, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues revisen quién, ¿verdad? Está en esa situación para que pues únicamente haga esa pequeña corrección, ¿de acuerdo? Pero en sí, déjele digo que todos están muy bien, todos están correctos, ¿verdad? Algunos le agregan un poco más en sus explicaciones, lo cual también está muy bien, se explayan un poquito más, ¿verdad? Y en el ejemplo de la pregunta número 10, no era necesariamente que me pusieran los mismos que yo mencioné aquí, podían ser otros, ¿verdad? Lo cual, si ustedes mencionaran alguno de los que yo también aquí compartí, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Pero hay muchos personajes, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que no usaron correctamente los dones o la inspiración del Espíritu Santo o del Espíritu de Dios en sus vidas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, todo está correcto, ¿verdad? Yo le invito a que nuevamente tenga su Biblia, su libreta y el manual del Instituto Bíblico de la materia de neumatología. Amén. Vamos a orar, vamos a ponerlos en las manos de Dios para comenzar la clase del día de hoy y estaremos viendo, ¿verdad? Cosas muy importantes en relación al hombre, ¿sí? Lo que le atañe al hombre, la responsabilidad que nosotros tenemos delante de Dios. Amén. Así que bueno, vamos a orar. Cierre sus ojos y puede ponerse de pie donde está. Vamos a hacerlo por reverencia, ¿verdad? A la presencia del Señor. Donde quiera que usted esté, vamos a ponernos en las manos del Señor para que esta clase sea de bendición para nuestras vidas. Cierre sus ojos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, cuántas gracias te damos en esta tarde, Señor, mi Dios, de hoy lunes 5 de septiembre. Gracias por tu palabra, gracias por la bendición de tu Espíritu que está con nosotros. En este momento queremos pedirte que la guianza de Él, la guianza de tu Espíritu, nos conduzca hacia toda la verdad. Que la presencia de tu Espíritu Santo confirme, Señor, el sentir en nuestras vidas, el aprendizaje, todo lo que estamos, Señor, recibiendo, que sea para edificación.
Gracias, Señor, te doy por todos y cada uno de mis hermanos y hermanas que ya están listos. Agradezco, Señor, mi Dios, tu infinita misericordia en cada uno de nosotros. Pues en tus manos estamos, guíanos, Espíritu Santo. Esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Bien, pues vamos nuevamente, ¿verdad?, a la página 55 de nuestro manual de neumatología. Amén. Vaya abriéndolo, vamos a la página 55 y vamos al apartado, ¿verdad?, que nos habla ya casi al final de esta página de el Antiguo Testamento tiene registros de imperfecciones en el uso de los dones, ¿de acuerdo? Fíjese bien, si usted lo recuerda, la semana pasada hablábamos también de lo que son las imperfecciones y los abusos. ¿Recuerda eso? La mayoría también en sus cuestionarios, o si no es que todos, mejor dicho, lo definieron muy bien. Para recordarlo así rápidamente, tenemos que tener presente que las imperfecciones tienen que ver, fíjese bien, con el temperamento. Con el temperamento, obviamente, de la persona, ¿sí? Es decir, el temperamento del creyente, ¿sí? Cómo es el creyente, cómo se comporta, cómo piensa, todo eso. Obviamente, fíjese bien, hablamos de un temperamento, cuando hablamos de imperfecciones, hablamos de un temperamento que no está controlado por el carácter de Cristo en su vida. Es por ello que hemos mencionado en otras ocasiones, incluso en prédicas, en muchos temas, la necesidad de que el Espíritu Santo forme en nosotros el carácter de Cristo. El carácter de Cristo es lo que sujeta, ¿sí? Es lo que sujeta, por así decirlo, es lo que mantiene bajo control el temperamento. ¿Sí? Quien hace esta función es el Espíritu Santo por medio de formar el carácter, ¿sí? El carácter en nuestras vidas. Por lo tanto, fíjese qué necesario es que en nuestra vida tengamos el carácter de Cristo, porque es lo que va a sujetar nuestro temperamento, es decir, nuestra carne, nuestra personalidad tendenciosa al mal. ¿Y eso qué va a evitar? Eso va a evitar las imperfecciones. Ahora, ¿qué hablar acerca de los abusos? Fíjese bien. Los abusos, podemos decir, ¿sí?, que es todo lo que el hombre ve como conveniencia en relación al uso de los dones, así lo definimos. Pero fíjese bien, ¿por qué los abusos son como un uso desmedido, exagerado o convenenciero, ¿sí?, de los dones espirituales? Bueno, ¿por qué? Porque los abusos, fíjese bien, se derivan de las imperfecciones. No sé si me explico, fíjese, se lo voy a desmenuzar un poquito más. Los abusos derivan de las imperfecciones, ¿por qué? Porque en un creyente en el que no se ha formado el carácter de Cristo a través de su espíritu, entonces su temperamento va a estar a flor de piel. ¿Me explico? Y entonces su temperamento le va a decir, mira, te puedes beneficiar, ¿sí? Puedes obtener tal ganancia, puedes conseguir lo que tú quieras. Y entonces, por causa de no tener un temperamento controlado, se cometen los abusos, ¿sí? Es por eso que menciono que los abusos se derivan también un tanto cuanto de las imperfecciones, ¿sí? Son dos factores, son dos cosas que, mire, definitivamente afectan el uso de nuestros dones espirituales, ¿sí? Pero en este caso podemos mencionar que los abusos se derivan de las imperfecciones por causa de ¿qué? Por causa de un temperamento no controlado por el Espíritu Santo, que aún no le hemos permitido, fíjese bien, que forme el carácter de Cristo en nosotros. Amén. El apóstol Pablo ya se los decía a los Gálatas, ¿verdad? Ahí en Gálatas 4, ¿verdad? Les dice, no se crea, en Gálatas 4, no, en Gálatas 2, les dice que él, ¿verdad? Los cuidó, los amó, como una mujer, ¿verdad?, que está encinta, ¿sí? Y aparte el apóstol Pablo también ahí mismo les dice, ¿verdad?, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Amén. Es decir, el carácter de Cristo que se forme, ¿verdad?, en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque de esa manera el carácter de Cristo, fíjese, ¿qué es lo que hace? El carácter de Cristo
lo que permite es el uso correcto. El uso correcto de los dones espirituales. En este caso, de la inspiración del Espíritu. ¿Qué le parece? Entonces, se da cuenta de qué importante es entender que tanto uno como el otro nos llevan a cometer errores tocante al uso de nuestros dones espirituales. Es por ello que necesitamos, fíjese bien, al día de hoy, ¿verdad?, permitir que el Espíritu Santo forme el carácter de Cristo en nuestras vidas. Amén. ¿Y cómo es que se lo permitimos? Bueno, es muy simple. Cuando nuestro temperamento nos empuja, fíjese bien, a nuestros deseos, a nuestra carnalidad, es ahí donde uno busca a través del ayuno, a través de la oración, a través de la palabra, el que esos impulsos, fíjese bien, sean sometidos en obediencia a Cristo, sean llevados, ¿verdad?, a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para no caer, fíjese bien, en pecado, sino para mantenernos obedeciendo a Dios. Entonces, en oración, en ayuno, en estudio de la palabra, el carácter de Cristo, en comunión con el Espíritu Santo, se va formando en nosotros antes de darle cabida al enemigo por medio de nuestros impulsos carnales que nos lleven a ofender a Dios y vivir a flor de piel con un temperamento, fíjese bien, que es tendencioso al mal, tendencioso, ¿verdad?, a las cosas de esta vida, de este mundo. Entonces, hermanos, este pequeño esquema, muy importante, ¿de acuerdo? Ahora, vaya conmigo, ¿verdad?, ahí en la página 55, y vamos a empezar a leer, ¿verdad?, el subtítulo que le comenté. Ubíquelo, ¿verdad?, está casi al final de la página 55, y lo leemos así. El subtítulo dice el AT. AT significa Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene registros de imperfecciones en el uso de los dones. El subtítulo, fíjese bien, nada más menciono las imperfecciones. ¿Por qué? Porque ya explicamos que de las imperfecciones se pueden derivar los abusos, ¿de acuerdo? Entonces, fíjese, vamos a ver qué pasó con Moisés, ¿de acuerdo? Menciono aquí en el manual lo siguiente. Cuando Moisés golpeó la peña 2 veces en el desierto, cometió un error al no santificar al Señor delante de los hijos de Israel. Números 20 del 11 al 12. Al golpearla 2 veces, Moisés arruinó el tipo de Cristo, quien fue herido una sola vez. Sin embargo, el agua fluyó de la peña de todos modos. La fe de Moisés causó el milagro, aunque había usado mal su don, pero su acción fue la causa, por la cual no pudo entrar a la tierra prometida. ¿Qué le parece si buscamos en nuestras Biblias ese pasaje para leerlo y checar a qué hacemos alusión más exactamente, ¿verdad?, aquí? Entonces vaya conmigo a Números capítulo 20. Amén. Génesis, Éxodo, Levítico y enseguida Números, ¿verdad? Es el 4.º libro de la ley o de la Torá, del Pentateuco. Vamos al capítulo número 20. Si usted se fija, ya el título del capítulo 20 se titula Agua de la Roca, ¿sí? Específicamente en los versículos 11 y 12, pero ¿sabe qué? Me gustaría que lo leyéramos todo. ¿Qué le parece? Vamos a leer desde el versículo 1 para entender un poco más el contexto, ¿verdad?, de lo que pasa específicamente en esos versos. Amén. Entonces lo voy a comenzar a leer y sígame con su vista. Dice, llegaron los hijos de Israel, dice, toda la congregación al desierto de Sin, en el mes primero, y acampó el pueblo en Cades. Y allí murió María, y allí fue sepultada. Y porque no había agua para la congregación, se juntaron, fíjese, contra Moisés y Aarón. Y habló el pueblo contra Moisés, diciendo, ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto, para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aun de agua para beber.
Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos. ¿Sí? Hablad a la peña, ¿sí? Mucha atención allí, a la vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés, fíjese bien, mucha atención, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. ¿Sí? ¿Qué le parece, verdad, lo que acabamos de leer? A simple vista, pudiera parecer que Moisés hizo lo correcto, ¿sí? A simple vista, uno dijera, ¿por qué Dios, verdad, se desagradó de las acciones de Moisés? Porque si simplemente Moisés hizo a simple vista lo que Dios le había pedido. Mire, el contexto nos habla mucho de esto. El punto al que la congregación de Israel y Moisés se encontraban, ya era un punto, fíjese bien, en el que no era la primera vez en la que la congregación de Israel se quejaba contra Moisés, ¿sí? Fíjese, usted entiende lo que es eso. O sea, no se quejaban por la situación nada más, sino que tomaban de manera personal lo que de la situación estaban viviendo y atacaban directamente, en este caso, a la persona de Moisés y de Aarón. Obviamente, pues el peso caía principalmente sobre Moisés. No sé si me estoy explicando con eso. Creo que es algo de lo que pasa hoy en día, ¿verdad? Hoy en día predicamos la palabra, ¿sí? Y las personas, en lugar de tomarlo como es, como debiera de ser, como de la palabra para mi vida, ¿no? Lo toma de manera personal contra la persona que lo está predicando, ¿sí? Así la congregación de Israel lo tomó. No solamente se quejaban y murmuraban, ¿verdad?, de lo que estaba sucediendo, de las cosas que carecían, aún de lo que ellos necesitaban, sino que se ensañaban en sus corazones en contra de Moisés. ¿Se da cuenta de eso? O sea, era como un odio doble. ¿Por qué? Uno, por la situación que vivían y que eso les generaba que se fueran, número 2, contra la persona que era el siervo de Dios, en este caso, Moisés. Entonces, fíjese bien, tal fue el desagrado del pueblo y el ataque contra la persona de Moisés, que Moisés y Aarón, dice la palabra de Dios, que se fueron a la puerta del tabernáculo de reunión, ¿verdad? Y allí se postraron, es decir, completamente en tierra, se postraron para orar, para pedir la dirección de Dios, saber qué hacer. Y entonces viene la palabra de Dios, habla Jehová, ¿verdad?, a Moisés y le dice lo que debe de hacer. En el verso 8 leemos nuevamente esto. Dice, toma la vara, esto le dice Jehová a Moisés, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón tu hermano, ¿sí? Es decir, la vara que Dios le había dado. Tenía que reunir a la congregación, a todos, en presencia de ellos dos, de Moisés y de Aarón. Dice, y hablad a la peña a vista de ellos. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que dirigirse a la peña, no con su palabra, sino con la palabra de Dios, con el mandato de Dios. Hablarle a la peña, ¿sí? Y fíjese bien, dice, y les sacarás, dice,
aguas de la peña y darás a beber a la congregación y a sus bestias. ¿Qué le parece? O sea, fíjese, no nada más las personas iban a comer, sino también sus animales, ¿sí? No es grande Dios, hermanos. No es nuestro Señor, hermano, fíjese bien, cuidadoso con nosotros. El problema, hermano, no es Dios, ¿verdad? El problema, ¿quiénes somos? El problema somos nosotros, los hombres. Eso lo vimos la clase pasada. Ahorita lo vamos a ver porque necesito enfatizar algunos puntos muy importantes. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tenía que hacer Moisés? Delante de toda la congregación y delante de Aarón, Moisés tenía que hablar a la peña, ordenarle que ésta diera agua, ¿sí? Para que eso, fíjese bien, no por su palabra, sino por la palabra de Dios, el pueblo viera, fíjese bien, una vez más, la grandeza del Dios que los estaba sosteniendo en medio del desierto. Pero ¿cuál fue el problema? En el verso 9 dice, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, fíjese bien, les dijo, oíd ahora rebeldes. Ahí está el detalle, ¿sí? ¿Qué les dijo Moisés? Les dijo, oíd ahora rebeldes. Con esa frase, mucha atención. Con esa frase, no era Dios dirigiéndose al pueblo. ¿Sabe quién era? Era el hombre. Era el temperamento de Moisés dirigiéndose al hombre. No era el carácter del Señor, no era el carácter de Dios en la vida de Moisés. Era el temperamento de Moisés. Por eso les dice, oíd ahora rebeldes. ¿Sí? O sea, esa frase habla que sale del corazón de Moisés, no del de Dios. Entonces, desde allí, fíjese bien, Dios, ¿verdad? Desde el cielo, Jehová desde el cielo voltea a ver a Moisés y le dice, ¿qué pasó? No es lo que tenías que decir, no es lo que tenías que hablar, ¿sí? No es mi palabra la que está saliendo de ti, sino tu propia palabra. Entonces, desde ahí, hermano, a Dios ya no le agradó, ¿verdad? Y luego continuamos leyendo, dice, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. Tremenda esta pregunta. Fíjese, dice, os hemos de hacer salir aguas de esta peña. ¿Se da cuenta de a quién se refiere, a qué persona se refiere la pregunta? La pregunta no se refiere a Dios. La pregunta se refiere a ellos como hombres, como si ellos como hombres fueran, fíjese bien, los responsables de darles agua para beber. ¿Se da cuenta del por qué? Ya le comenté que a Dios ya no le agradó eso. Esto significa, hermano, que Moisés, fíjese bien, a consecuencia de toda la lucha que él ya traía con el pueblo, de que venían siempre en su contra, de que siempre se quejaban, siempre murmuraban de él, fíjese bien, su corazón se contaminó. Su corazón llegó a un punto en el que se empezó a endurecer a consecuencia de la rebeldía del pueblo. Y entonces la frase y la pregunta que Moisés hace en el versículo número 10 hablan de como si ellos, fíjese bien, tuvieran el poder o la capacidad de hacer ese milagro para darle de beber a todo el pueblo y a sus animales. Es decir, es como si ellos hubieran tomado en sus manos lo que habían recibido de Dios para que Dios fuera santificado, para que Dios fuera glorificado, exaltado en toda la congregación de Israel. ¿De qué hablamos allí? Hablamos del error del que estamos, hermano, precisamente compartiendo desde la clase pasada. Hablamos de las imperfecciones. ¿Cuál fue la imperfección de Moisés? Fíjese bien. Si hablamos de Moisés, ¿sí? ¿Cuál sería la imperfección? ¿Cuál sería la imperfección que él tuvo? Es decir, ya sabemos, su temperamento, ¿sí? Su temperamento, antes que el carácter, ¿sí? Que Dios estaba formando en él,
Su temperamento fue el que reaccionó, ¿sí? ¿Y qué hizo su temperamento? Su temperamento, fíjese bien, lo llevó a un endurecimiento, ¿sí? Lo llevó a una amargura, lo llevó a una contaminación por el pecado, por la murmuración, por la queja del pueblo. Lo llevó, fíjese bien, ¿a qué más? A un endurecimiento, a una amargura, a una contaminación. Lo llevó a un cansancio, ¿sí? A un cansancio y fatiga. Lo llevó a molestia, ¿sí? Y fíjese, yo le voy a decir una cosa. Hoy en día pasa exactamente lo mismo. Hay muchos pastores, muchos ministros, ¿sí? No necesariamente pastores, llámense como se llamen. Hay muchos ministros que hoy en día, fíjese bien, antes de reaccionar con el carácter de Cristo, reaccionan con el temperamento y ante la queja, los problemas, las divisiones, la murmuración, la división, ante todo lo que se da en el pueblo de Dios, fíjese bien, el corazón de estos ministros se va endureciendo, se va amargando, ¿sí? Hay ministros en los púlpitos amargados, discúlpeme que lo diga, pero no hay otra manera de decirlo. Están completamente endurecidos y amargados, muchos contaminados por el mismo pecado, ¿sí? La misma corrupción del pueblo. Es decir, aceptan soborno, aceptan, preferencias, aceptan tantas cosas que ya desvirtúa, fíjese bien, su llamado, su obediencia al Señor. Hay tanto cansancio y fatiga en muchos siervos de Dios por estar lidiando con problemas de la gente, con la necedad, con la rebeldía, con el pecado. Eso va creando un cansancio tal, un desánimo tal, que a veces ya se llega a puntos de querer renunciar al ministerio, ¿sí? El no ver el compromiso, el no ver el apoyo, el respaldo del pueblo, llega a afectar tanto a los siervos de Dios, hermanos, que muchas de las veces dan ganas de aventar la toalla, de arrojar la toalla, como se dice por allí. Que hablar de la molestia, ¿sí? Ministros que se paran en el púlpito, fíjese bien, ya no hablar la palabra de Dios, sino lo que traen en su corazón, la molestia. Y usan el púlpito, fíjese bien, como un mostrador para exhibir, ¿sí? A la gente, dirigirse a la gente y atacarla. ¿Por qué? Porque se sienten molestos. ¿A consecuencia de qué? A consecuencia de la murmuración, de la queja, de la rebeldía, de la dureza de la gente, de los problemas que da la gente, ¿me explico? Entonces, cuando esto sucede, estos elementos, y a lo mejor pudiera haber más, suceden, hablan de que el ministro, fíjese bien, no está operando con el carácter de Dios en su vida, sino que está operando con su temperamento. Ese temperamento es la imperfección de su vida. ¿Cómo se corrige la imperfección? Con el carácter de Cristo, con el carácter de Dios en su vida, se corrige la imperfección. ¿Por qué? Porque el carácter de Cristo, antes de que el temperamento reaccione, el carácter de Cristo reacciona primero. Y el carácter de Cristo enseña al ministro, escuche, enseña al ministro, lo capacita a amar, a perdonar, a ser paciente, ¿sí? A mostrar cierta tolerancia, no permisibilidad al pecado, no, sino cierta tolerancia para encontrar los momentos adecuados para arreglar ciertas situaciones. Me explico, es diferente. No hablo de la tolerancia como permisibilidad al pecado, no, sino una actitud sabia de saber en qué momento actuar. Amén. Entonces, el carácter de Cristo, fíjese bien, si usted me permite, déjeme paso acá. Sí hace el uso correcto, pero el carácter de Cristo, fíjese bien, capacita al hombre para reaccionar correctamente. Le llamo correctamente al hecho de saber usar sus dones, ¿de acuerdo? O sea, el uso correcto es a lo que le hablo, es a lo que me refiero como reaccionar
correctamente. A ver si se alcanza a ver ahí. Sí, sí se alcanzó. No estorbó el atril que tengo aquí. Ok, muy bien. Ahora fíjese, estamos entendiendo esto. Esto fue lo que le pasó a Moisés. Dice, oíd ahora rebeldes. ¿Acaso les dice en la pregunta ahí al 10, le dice, os hemos de hacer salir aguas de esta peña? O sea, como si fueran ellos. O sea, aquí lo que vemos es de que Moisés hizo a un lado a Dios y se presentó él con Aarón como si de ellos dependiera, fíjese bien, hacer el milagro. Ese fue el problema. Por eso menciona en el manual que Moisés no usó correctamente la inspiración de Dios en su vida. ¿Sí? Eso no le agradó a Dios. Y obviamente la consecuencia la vemos. La consecuencia vemos que, escuche esto, no entrarían ellos a la tierra prometida. No serían ellos, ni Moisés ni Aarón, quienes llevarían al pueblo a la tierra prometida. Antes de que esto sucediera, Dios les dijo que ellos habrían de morir. Tendrían que morir. Es algo, hermanos, duro. Es algo, hermanos, tajante de parte de Dios. Pero le digo algo, pues aún en ello Dios muestra su amor. Dios muestra, hermano, que Él es un Dios santo, que Él es un Dios justo. ¿Cómo es que Moisés y Aarón tenían que reaccionar? ¿Sabe cómo? Santificando el nombre de Dios. ¿Cómo? Dándole lugar a Él. Es decir, que Moisés se presentara, ¿verdad?, con el pueblo diciéndoles, no que ellos harían el milagro, sino que sería por la palabra de Dios, por la voluntad de Dios, que Él obraría en ese milagro para que tuvieran agua para beber. Eso es lo que tuvieron que haber hecho. ¿Sabe? Cuando un ministro hoy en día se deja llevar por lo que siente en su carne, por el temperamento endurecido, amargado, contaminado, cansado, fatigado y molesto, ¿sabe qué pasa? No santifica a Dios, es decir, no da la palabra de Dios, sino que ahí es palabra de hombre. Y la palabra de hombre a Dios no le agrada. Dios ve aquello y dice, me hicieron a un lado. Dios no está allí. ¿Me explico? Entonces, es por eso, hermanos, tan importante esto, miren. El carácter de Cristo, el carácter de Dios en nosotros, que controle lo que sentimos, para que no sean estos elementos los que se manifiesten en nosotros, sino que sea el uso correcto, la manifestación correcta del Espíritu de Dios en nosotros. En otras palabras, palabra de Dios en la iglesia. ¿Qué le parece? Para santificar a Jehová. Amén. Ahora, ¿qué más sucedió aquí? Vamos a leer qué más sucedió. Fíjese, vamos a llegar al verso 11. Dice, entonces alzó Moisés su mano, ¿sí?, con la vara, y golpeó la peña con su vara 2 veces. ¿Sí? Ahí también está un error, 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. ¿Por qué mencionó que allí hay otro error? Bueno, porque obviamente, ¿verdad?, con la vara, fíjese bien que mismo Jehová, mismo Dios le dice a Moisés, ¿verdad?, que que tomara la vara, ¿sí?, en su mano. Obviamente Moisés sí tenía que dar la palabra, pero no adjudicársela él. Es decir, no apropiarse él, como ya lo mencioné, como si ellos fueran por los medios por quienes el pueblo fuera a recibir el milagro, ¿sí? Sino que tenían que hacer valer la palabra de Dios, pero encima, fíjese bien, la manifestación del poder de Dios iba a ser a través de la vara, ¿sí? Entonces el error está en que Moisés, fíjese bien, golpeó la peña 2 veces. ¿Por qué está el error ahí? Porque si Moisés, fíjese bien, tenía que usar la vara, la misma palabra de Dios, al hablarla al pueblo, haría que con un solo golpe la peña diera sus aguas y alimentara, y diera de beber a todo el pueblo. ¿Me explico? Entonces, fíjese bien, el carácter, déjeme ver cómo lo pongo aquí. El carácter en Moisés hubiera hecho que diera un solo golpe. ¿Sí? El carácter. Dar la palabra, ¿sí?, y
tocar la peña o golpear la peña una sola vez, un solo golpe. Pero el temperamento o la imperfección de Moisés, ¿qué hizo? Hizo que diera 2 golpes, ¿sí? Los 2 golpes representaban ¿qué? Representaban todo esto, el cómo él se sentía, ¿sí? Aquí va. Los 2 golpes representaron el desagrado, la molestia, el cansancio, la amargura, la contaminación con la que Moisés se dejó alcanzar, el endurecimiento en su vida. Los 2 golpes manifestaron eso, su temperamento. Un solo golpe hubiera manifestado la obediencia a Dios, la santificación a Dios. Amén. Entonces, fíjese bien, ¿cuál fue la consecuencia de esto? La consecuencia fue que sí, la peña dio, ¿qué? Pues dio sus aguas. ¿Por qué? Por lo que vimos la clase pasada, hermanos. Porque Dios está con su 50% poniéndolo, porque Él es fiel, porque Él es misericordioso, porque Él no cambia. ¿Me explico? La peña, fíjese bien, la peña que es una roca, ¿sí? Imagínense, la peña dio sus aguas, imagínense, da las aguas, empiezan a correr las aguas. ¿Por qué? No por lo que Moisés hizo de dar los 2 golpes, sino ¿por qué? Por la fidelidad de Dios, porque Él está comprometido, porque Él nos bendice, hermano, porque Dios es misericordioso, porque Él pone su 50%, fíjese bien, incondicionalmente. Entonces, por eso la peña dio agua, ¿sí? Pero honestamente, por Moisés que le dio 2 golpes, híjole, hermano, la situación estaba para llorar. ¿Me explico? Si es para que Dios hubiera dicho, no les doy nada, ¿sí? Pero gracias a Dios que Dios no es como nosotros, amén, sino que Dios es fiel. Y entonces, aun cuando Moisés dio 2 golpes, el agua fluyó de la peña, ¿sí? Ahora, ahorita vamos a ver el tipo de Cristo relacionado con todo esto. Pero ahorita estamos explicando lo que sucedió en ese momento, ¿verdad? Y del cómo el temperamento afectó antes que la bendición del carácter, ¿sí? El temperamento afectó para mal antes que el carácter para bien, ¿sí? Miren, a lo mejor el pueblo, y esto pasa, ¿verdad? El pueblo ni siquiera se dio cuenta, ¿sí? De lo que Moisés había hecho. O sea, a lo mejor vieron a Moisés molesto, ¿sí? Lo vieron con esas palabras y en su corazón así, con su rostro endurecido, sí lo vieron molesto. Pero ¿qué quería el pueblo? El pueblo así es, el pueblo nada más busca lo que quiere, lo que le conviene, ¿me explico? Y si el siervo está enojado o está triste o tiene hambre o lo que sea, mire, al pueblo muchas de las veces no le importa. Y eso sigue pasando hoy en día, ¿sí? Mientras la iglesia reciba, mientras la iglesia esté bien, mientras la iglesia sea bendecida, mire, ni nos interesa qué está comiendo el pastor, si tiene para esto, si tiene para el otro, cómo vive. No nos interesa, mientras a mí me vaya bien, ¿verdad? La iglesia decimos, no me interesan los demás. Entonces el pueblo recibió la bendición. ¿Qué querían? Querían agua. Recibieron el agua para ellos y para sus animales. De ahí el pueblo, le aseguro que ni se enteró de la consecuencia de Moisés y de Aarón delante de Dios, ¿sí? Por eso se da cuenta de lo que dice Santiago, dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, dice, sabiendo que recibiréis mayor condenación. Hoy en día, fíjese, hay mucha gente sabia en su propia opinión, ¿sí? Se hacen sabios en su propia opinión y ya se creen maestros, ¿sí? Y apenas nacieron ayer en el Evangelio. Me explico, o sea, no tienen madurez, no tienen tablas de doctrina bíblica. Pero hoy en día el internet, por ejemplo, se convierte en el maestro de muchos de ellos, ¿sí? Y agarran de aquí, agarran de allá, ¿verdad? Y se hacen a unas ideas terribles, ¿sí? Terribles. Y eso lo enseñan, es lo peor, eso lo comparten con otros y contienden con otros y están ahí rencillosos con otros, ¿sí? Por eso me refiero al hecho de que Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros. De ahí viene la frase, no os hagáis, ¿verdad? Pero fíjese bien,
La consecuencia es por causa de que muchos maestros no hacen genuinamente con el carácter de Cristo el compartir o el enseñar a otros. ¿Sabe qué hacen? Hacen con su temperamento, fíjese bien, pleito, rencilla, contención, el contender con otros, el que yo no estoy de acuerdo y yo no veo así. Y eso lo transmiten. Entonces, bajo estas motivaciones de su temperamento, por eso Santiago dice, no os hagáis maestros muchos de vosotros, ahí en el capítulo 3, ¿sí? Bueno, pues esto fue lo que le pasó a Moisés. Moisés perdió los estribos, iba bien, venía batallando con el pueblo, fíjese bien, ya de 40 años. Recuerde que Moisés, la vida de Moisés se divide en 40, 40 y 40, ¿verdad? Los primeros 40 en Egipto, los siguientes 40 exiliado en el desierto y los últimos 40 de su vida, fíjese bien, como pastor de la nación de Israel, obviamente también en el desierto, ¿sí? Entonces en esos últimos 40 años de la etapa de su vida, iba bien, iba bien. Le puedo decir que mire, Moisés ya la libraba para entrar a la tierra de la bendición, a la tierra prometida, cuando le pasa esto. ¿Sí? Es triste, hermano, que, fíjese bien, no santifiquemos a Dios en nuestra vida. Que llevamos una vida, fíjese bien, bien. Y a veces, fíjese bien, por un detalle, y al no arrepentirnos de ello, y seguir en eso, echamos a perder toda una vida que iba bien. ¿Me explico? Muchos ministros pasa eso. Van bien en su ministerio, van bien, y de pronto un pecado. Y ante ese pecado, al no haber arrepentimiento y seguir en él, echaron a perder, fíjese bien, tantos años de esfuerzo y de trabajo en los que nosotros diríamos, pero es que si iban bien, ¿verdad? Por un detalle, ¿sí? En Moisés pasó esto, hermano, ¿sí? Y aunque él se arrepintió, fíjese bien, más adelante Moisés se arrepiente, esto lo vemos también en Deuteronomio, cómo Moisés al final de Números, ¿sí? Y al principio de Deuteronomio, cómo aunque Moisés se arrepiente y le pide perdón a Dios, Dios le dice, ya te he perdonado, pero la consecuencia de tus acciones, ¿sí? Es que no puedes entrar a la tierra prometida. Entonces, hermano, fíjese, es tremendo esto, ¿eh? Esto que estamos hablando, enseñando, compartiendo hoy, es algo fuerte, es algo tremendo. Ahora, vamos ahora sí a lo que esto representa en el tipo de Cristo. ¿Qué le parece? En el manual ahí lo menciono, ¿verdad? Que cuando Moisés golpeó la peña 2 veces, en el desierto cometió un error al no santificar al Señor delante de los hijos de Israel. Al golpearla 2 veces, Moisés arruinó el tipo de Cristo, quien fue herido una sola vez. Esto desde Génesis 3, verso 15, ¿verdad? La primer profecía mesiánica, ¿sí? De cómo el Hijo de Dios sería herido una sola vez. Esto de que habla de que el Hijo de Dios, al encarnar, al venir a este mundo, habría de morir, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces habría de morir? Una sola vez. Por eso, después también en el Nuevo Testamento está establecido, ¿verdad? Que todos los hombres morimos una sola vez y después de esto, el juicio. Amén. Entonces, cuando Moisés golpeó 2 veces, lo hizo con enojo. Ya vimos a lo que se refiere todo eso. Pero al golpearla 2 veces, ¿sí? Rompió, fíjese bien, quebrantó, ¿sí? La profecía mesiánica de que el Hijo de Dios sería muerto una sola vez. ¿Por qué? Porque la peña está representada por ¿quién? La peña está representada por Cristo, ¿sí? La roca es Cristo, ¿sí? Entonces cuando Moisés la golpea 2 veces con la vara, es como si estuviera diciendo que el sacrificio del Hijo de Dios no sería efectivo en una sola vez, sino que sería necesario que muriera 2 veces para que fuera efectivo. ¿Se da cuenta entonces también del desagrado de Dios en las acciones de Moisés? No sé si me expliqué, se lo voy a decir otra vez. Cuando Moisés golpea la peña 2 veces, estaba diciendo
que el sacrificio del Hijo de Dios no sería suficiente con una vez, sino que serían necesarias 2 veces, que el Hijo del Hombre, que el Hijo de Dios sufriera 2 veces, muriera 2 veces, para entonces sí fuera efectivo su obra en la cruz. ¿Cómo ve? Hermano, no. La obra de Cristo es efectiva, o se hizo efectiva, cuando Él murió una sola vez. Fue suficiente para todo el mundo. ¿Qué le parece? Pero dése cuenta, vuelvo a lo mismo. ¿Por qué Moisés la golpeó 2 veces? Por su temperamento. Entonces no creyó que el sacrificio de Dios fuera, fíjese bien, que la palabra, el mandato de Dios, la obra de Dios fuera suficiente con una sola vez. Y al golpearla 2 veces es como si él lo hubiera echado de su misma cosecha, al no creer que lo que Dios habló, que lo que Dios haría, sería suficiente con una sola vez. Hermoso todo esto, ¿no le parece? Entonces, hermano, mire, yo se lo comparto. Sé que hago muchos garabatos aquí. Espero que usted le entienda. Me hago para acá para que le tome foto o le pongan pausa cuando lo vuelva a estudiar. ¿De acuerdo? Pero qué importante es todo esto. Aguas con las preguntas del cuestionario. Amén. Va a ser muy importante todo esto. ¿De acuerdo? Ahora, fíjese bien. Vamos a continuar leyendo en el manual. Vamos a ver el caso de otro hombre llamado Salomón. ¿Sí? Cuando Salomón se apartó del Señor y comenzó a adorar a los ídolos de sus muchas esposas, mantuvo su don de sabiduría, pero lo usó mal y no le trajo alegría ni satisfacción. Esta es otra de las cosas que es importante recalcar. ¿Cuál? Que los dones Dios no los quita, son irrevocables, lo sabemos, ¿verdad? Irrevocables significa que no se puede quitar, que no se puede cambiar, no se puede regresar, por así decirlo también. Entonces, Salomón, fíjese bien, comenzó bien, ¿sí? Agradando a Dios, honrando a Dios. El problema fueron las muchachas, hermano, que le empezaron a gustar, ¿verdad?, en exceso, y al sentirse con poder, al sentirse que él era el rey, al sentirse que todo lo tenía, no había cosa que su corazón deseara porque todo lo tenía. Entonces no solamente era que las mujeres le gustaron, sino que al estar con ellas, al allegarse a ellas, él adoraba los dioses de ellas. O sea, las mujeres lo convencían, por así decirlo, de que adorara a sus dioses, y así Salomón se apartaba del Señor. Entonces, aún así, escuche, los dones en Salomón, por ejemplo, el don de sabiduría, no le fue quitado, lo mantuvo. Sin embargo, ¿qué vemos? Que la vida de Salomón espiritualmente se deterioró tanto que también su don de sabiduría progresivamente se fue deteriorando. Sí lo mantuvo, pero se fue deteriorando. Entonces, Salomón ya no veía la diferencia, fíjese bien, de adorar a Dios, al Dios verdadero, y a los dioses de sus mujeres. Salomón llegó a tal punto de una ceguera espiritual, ¿sí?, que murió, fíjese bien, o sea, la condición espiritual de Salomón fue tan deplorable como la de un impío, ¿sí?, como la de un inconverso, como la de alguien sin temor de Dios. Ahí nos damos cuenta de cómo su don, aunque lo mantuvo, se fue degradando, se fue progresivamente, fíjese bien, perdiendo, ¿sí?, en su uso correcto. Entonces Salomón ya no distinguía entre lo bueno y lo malo, ya se perdió tanto en eso, hermanos, que ahí vemos, fíjese bien, otro error. Ahí vemos lo mismo, ¿sí? Su temperamento, sus gustos, su carne, lo llevó, fíjese bien, a que antes de que el carácter de Dios en él lo mantuviera cuerdo, lo mantuviera sobrio, su temperamento lo llevó a perderse con las mujeres, a perderse en la riqueza, a perderse en los placeres. ¿Sí? ¿Usted qué cree? ¿Vamos a encontrar a Salomón allá en el cielo? Ahí se lo dejo de tarea. ¿Sí? Piénselo, medítelo, ore, investigue si quiere. Sí, es una pregunta de esas que a veces son difíciles de contestar.
¿sí? ¿Por qué? Porque claramente en el Nuevo Testamento pues se nos habla de que podemos tropezar, pero cuando nos arrepentimos hay perdón, ¿sí? Pero aquellos que se mantienen en las obras de la carne, claramente la palabra de Dios dice, no heredarán el reino. ¿Me explico? Esto nos hace volver al punto de que si la salvación se pierde o no. La salvación no se pierde, nos perdemos nosotros. Dios está ahí con su misericordia, pero nosotros nos salimos de la cobertura de Dios, del amor de Dios, de la misericordia y la gracia de Dios. Nos salimos y vamos en pos del pecado, en pos de la carne. Y ahí es cuando la salvación, fíjese bien, yo me alejo de la salvación. Dios no la retira de mí, sino que yo soy quien me alejo de la salvación. ¿Qué le parece? ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Todo bien? Ok, fíjese. Vamos a ver qué más mencionamos. Fíjese, aquí mencionó un pasaje en Eclesiastés 2, del 9 al 11. Léalo, aquí está en el manual. Pero en el siguiente párrafo, en el siguiente subtítulo, tenemos ahora el Nuevo Testamento, el NT, Nuevo Testamento. Contiene registros de imperfecciones en el uso de los dones. Vamos a leerlo. Dice, un día Jesús quiso visitar una aldea de los samaritanos y envió mensajeros delante de él, pero no le recibieron. ¿Sí? Si Jesús no hubiera detenido a sus discípulos, estos hubieran intentado hacer que descendiera fuego del cielo para consumirlos. Esto está en Lucas 9, del 51 al 56. Los discípulos querían usar, fíjese bien, su poder, el poder con el que ya habían sido embestidos por Cristo, con motivo de venganza, de destrucción, pero Cristo los detuvo. Acompáñenme, vamos a leer ahora ese pasaje. En Lucas capítulo 9, versículo 51. Amén. Lucas 9, verso 51. Fíjese, Jesús reprende a Jacobo y a Juan. ¿Sabe quién eran estos dos? Los hijos de Zebedeo. Aquellos personajes que, fíjese, le piden a Jesús, ¿verdad? Que en su reino, ¿verdad? En su gloria, uno estuviera a su derecha y el otro a su izquierda, que fue motivo de pleito entre los discípulos, y que Cristo les da una lección tocante al servicio, amén, a la humildad. Bueno, pues son estos mismos dos personajes. Vea cómo aquí bien valentones, ¿verdad? Y después se toman el atrevimiento de pedir un lugar al que Cristo les dice que a él no le correspondía dar esos lugares, sino solamente al Padre. Amén. Bueno, mire, en el verso 51 leemos que cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo, como hizo Elías, y los consuma? Entonces volviéndose él, los reprendió, los regañó, ¿sí? Diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder almas de los hombres, sino para salvarlas. Y mejor se fueron a otra aldea. ¿Cuál fue la solución de Cristo? Si aquí no me reciben, si aquí no me quieren, pues sacudo el polvo de las sandalias de mis pies y vámonos a otro lado. Pero ¿cuál era la solución que en su temperamento Jacobo y Juan querían darle? ¿Qué solución? Le dicen, Señor, si quieres, ¿verdad? Mira, tenemos la suficiente fe para que descienda fuego del cielo y consuma esta ciudad, como sucedió en los tiempos de Elías. ¿Cómo ves? ¿Nos das chance? ¿Verdad? Así como si Cristo, hermano, les fuera a decir, sí, claro, háganlo porque aquí no me quieren, ¿verdad? O sea, Cristo no es como nosotros. Cristo lo aclara cuando dice, no he venido a perder las almas de los hombres, he venido a salvarlas. Fíjese bien, aún el hombre se ensañara con Cristo, Cristo mostraría amor porque a él le interesaba salvarlas. Creo que es algo que nos hace falta a nosotros, ¿no le parece? Nosotros somos vengativos, rencorosos, guardamos, fíjese bien, resentimientos en nuestra vida, en nuestro corazón. Decimos, se le va a ofrecer, me voy a desquitar, las cosas no se van a quedar así, me las va a pagar.
Nos hace falta mostrar el amor de Cristo para salvación, para bendición, para edificación. ¿Qué le parece? Bueno, el punto aquí es que Jacobo y Juan nuevamente querían actuar con su temperamento. ¿Quién actuó con el carácter de Dios? Cristo. Cristo actuó con el carácter de Dios y les muestra, ¿verdad? El objetivo es la salvación, no la destrucción. Entonces, Jacobo y Juan, fíjese bien, aquí tenían la fe suficiente para eso. Pero como en otras ocasiones, no aplicaban esa fe de manera correcta, ¿verdad? Yo me pregunto, ¿qué pensaría después Juan? ¿Verdad? Ya cuando ya estaba viejo, ya cuando ya estaba exiliado, ¿qué pensaría Juan de todo esto? Yo creo que se daba cuenta de que la regaría, ¿verdad? La había regado, ¿verdad? O había hecho mal. Pero este pasaje nos muestra, fíjese, que no solamente en el Antiguo, ¿sí? Sino en el Nuevo Testamento también. Y sabe una cosa, a veces llegamos a creer, ¿cómo decirlo? Que en el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios no se hacía presente. Claro que sí. Hay registros de cómo el Espíritu de Dios venía sobre los hombres para hacer tareas específicas, cómo la presencia de Dios llenaba a los hombres para cumplir con misiones especiales, ¿sí? Bueno, en el Nuevo Testamento pues no se diga. En el día del Pentecostés, cuando viene el Espíritu Santo, ¿sí? Y posteriormente desde allí, fíjese bien, en adelante el Espíritu Santo sigue haciendo esa obra. Hermanos, aún dese cuenta, aún con todo y la presencia de Dios, fíjese cómo seguimos cometiendo errores. ¿Se da cuenta de eso? Pero como Dios es fiel, ¿verdad? Él pone su parte, por eso la iglesia se sostiene, por eso los ministerios avanzan, por eso los enfermos sanan, por eso, fíjese bien, hay palabra en la iglesia, por eso está el bien y la misericordia de Dios en la iglesia. Porque por nosotros, hermanos, Dios nos voltea a ver y dice, Padre Santo, esto está para llorar. Qué tremendo, ¿verdad? Por eso nos tenemos que disponer para Dios. Amén. Tenemos que darle más a Dios de lo que le estamos entregando hoy a Él. Ahora, si usted me permite, voy a borrar todo esto porque quiero mostrarle lo siguiente, tocante a esto que le acabo de mencionar. Fíjese bien, es muy importante y yo le pido que también ponga mucha atención, lo anote, ¿verdad? O lo repita después, le tome foto, no sé, porque es muy importante. Fíjese bien, tocante a la responsabilidad del hombre, vamos a ponerla aquí. Hablamos, fíjese bien, de un 50%. Ahorita estamos hablando de la responsabilidad del hombre tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Se puede decir, fíjese bien, que nosotros al año 2022, aún seguimos en la etapa del Nuevo Testamento, ¿sí? Bueno, la responsabilidad del hombre, ya sea en el Antiguo o hasta el día de hoy, en el Nuevo Testamento, es tocante, fíjese bien, lo voy a poner mejor acá abajo, es tocante en su totalidad, fíjese bien, en su totalidad a un 50%. ¿Por qué? Porque ya hemos establecido que Dios pone su 50%. ¿De acuerdo? Entonces con Dios no hay problema. Con Dios, ¿verdad? Una pregunta que yo hacía en el cuestionario era que ¿dónde está el margen de error? ¿En Dios o en el hombre? Obviamente en el hombre. ¿Por qué? Porque Dios es fiel, Él no falla, Él no cambia, Él no se inmuta, ¿sí? Entonces Él pone su total. Ahora, en nosotros esta cifra es la que le quedamos a deber a Dios. Me explico, ¿por qué? ¿Por qué le quedamos a deber a Dios? Fíjese bien, aquí le voy a poner, le debemos a Dios, ya no al pecado como Pablo lo dice en Romanos, ya no somos deudores a la carne, dice Pablo, sino que ahora somos deudores a Dios. ¿Por qué le debemos a Dios? Escuche por qué. Porque el principio es este. El principio es que si Dios pone su 50%, o sea, el total, vamos a llamarlo así, Dios pone el total, entonces, ¿qué espera Él de nosotros? ¿Sabe qué espera Él de nosotros? Con base a ese principio, espera lo mismo. Que pongamos como hombres, pongamos el total. Ahora, poner el total sabemos que es imposible. ¿Por qué? Bueno, fíjese que no es imposible. ¿Por qué? Porque una vida
de una persona sí puede llegar a ser controlada por el Espíritu de Dios. Pero obviamente la lucha, fíjese bien, de la carne contra el Espíritu es feroz, ¿sí? Pero no imposible, ¿de acuerdo? Entonces, si Dios pone sus 50, Él espera que nosotros pongamos nuestro otro 50. ¿Qué quiere decir? Que cuando yo no pongo el 50% de lo que Dios espera de mí, entonces yo ya le debo a Dios. ¿Me explico? Vamos a suponer, Dios pone su 50% más. ¿Cuánto le gusta a usted? Evalúese. ¿Cuánto le gusta a usted que está poniendo con el Señor? Seamos honestos, ¿sí? No sé, vamos a ponerle, por ejemplo, que estamos poniendo un mísero 10%. Que estamos poniendo un 10% nada más. Entonces, fíjese, esto hace un 60%. ¿Cuánto nos falta para el 100? ¿Por qué el 100? Porque son 50 de Dios y 50 de nosotros, ¿sí? Entonces, del 100% nos falta un 40%. Ese 40% ¿de qué lado está? No está del lado de Dios, está del lado de nosotros. Por lo tanto, si nada más estoy poniendo esto, es decir, en entrega, en amor, en servicio, en oración, en fidelidad a Dios, nada más estoy poniendo un 10%, entonces mis dones se están moviendo a una capacidad mínima, ¿sí? Entonces, le debo a Dios un 40%, ¿sí? Y yo me pregunto, hermanos, a ver, ¿no lo decimos en las iglesias? Decimos, ¿no se merece Dios lo mejor? Hay que darle lo mejor de nuestra vida al Señor. Entrégate todo por completo a Él. Entreguémonos a Él, rindámonos a Él. No decimos todo eso en las iglesias. Yo me rindo, me entrego, Señor, te doy lo mejor de mi vida. Pero ¿sabe qué? Muchas de las veces, escuche esto, el 40% que le debemos a Dios, escuche, es un 40% representado en nuestro temperamento. En nuestro temperamento. ¿Por qué? ¿Por qué no soy capaz de dar más? ¿Por qué no soy capaz? ¿Por qué? Porque el pastor me cae gordo, porque el hermano que está ahí en la puerta no me saludó, porque no sé, la alabanza está muy fuerte, porque yo no voy a diezmar, porque aquí no se lo merecen, porque, o sea, ¿por qué? Porque actuamos con nuestra carne. Entonces tenemos que entender, nuestro temperamento es la carne. Y la carne en la lucha con el espíritu a veces gana, le gana al espíritu, ¿sí? El carácter de Cristo controla la carne y hace que gane el espíritu. Amén. Entonces, a veces le debemos a Dios mucho porcentaje de lo que nos corresponde. ¿Por qué? Porque estamos controlados por el temperamento. Es obvio, ya lo explicamos desde el principio. Estamos controlados por el temperamento. ¿Sí? Entonces, fíjese, vamos a poner una ecuación aquí abajito, fíjese bien. Dios más el temperamento del hombre, ¿sí? Nos convierte en ¿qué? Déjeme si borro esto. Lo voy a poner acá arriba. Esto es el temperamento. Entonces Dios más el temperamento del hombre nos convierte en deudores. ¿Sí? Pero, fíjese bien, Dios más el carácter de Cristo, o sea, obviamente el carácter de Cristo en el hombre, ¿en qué nos convierte? ¿En qué nos convierte esto? ¿Saben qué nos convierte? Pues simplemente nos convierte en ministros. O sea, en servidores. En servidores que buscamos ¿qué? Que buscamos ¿qué? Que buscamos la edificación
del cuerpo. O sea, del cuerpo de Cristo. ¿Y quién es el cuerpo de Cristo? La iglesia. O sea, ¿qué vemos en todo esto? Si no le echas ganas, le debes a Dios, le debemos a Dios. Si no le echamos ganas, le debemos a Dios. Y si le echamos ganas, tampoco es para que nos exaltemos y nos sintamos muy. No, si le echamos ganas, cooperando con Dios, hermanos, nos convertimos en servidores. Un ministro es un servidor. La palabra ministro viene de minister, servicio, ¿sí? Es un servidor. Por lo tanto, ¿para qué servimos? Para edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. O sea, no es para que nos atribuyamos gloria a nosotros. Se da cuenta de que hay mucho orgullo, mucha vanidad en la iglesia. Mire, desde ministros de alabanza, desde servidores, hasta pastores o gente en responsabilidad de ministerios, caray, hay mucha arrogancia. ¿Cómo la iglesia no se da cuenta de eso? Cuando hay arrogancia, ¿sabe por qué es? Es porque la persona está actuando con su temperamento, se está adjudicando algo que de Dios recibió, se lo está adjudicando y él se siente que canta, que baila, no que baila, sino que la iglesia no se mueve si él no está o si ella no está. Eso está mal. Eso es arrogancia. Y a los arrogantes Dios los ve de lejos. ¿Por qué no lo podemos entender? ¿Por qué seguimos cometiendo los mismos errores? ¿Sí? Hermanos, tenemos que cambiar esto. ¿Sabe? En la iglesia, uno de los principios que yo manejo con grupos de servidores y en toda la congregación es la humildad, el servicio. Cuando me preguntan, pastor, ¿cuál es la visión de la iglesia? ¿Cuál es la misión de la iglesia? Les digo, humildad y servicio. Hermanos servidores, díganme sí o no. Es una de las cosas que en cada reunión de servidores les pido. Humildad y servicio. Cuando yo detecto que un servidor es arrogante, vas para atrás. Que es soberbio, vas para atrás. ¿Sí? Y lo metemos al horno, ¿sí? De la escuela de Dios, de la preparación de la formación de Dios, lo metemos ahí para que se cocine un poquito más. ¿Qué le parece? Hermanos, la arrogancia no es de Dios, la soberbia no es de Dios, el orgullo no es de Dios, es por lo que el diablo pecó, eso es del diablo, no de Dios. Entonces, hermanos, si Dios pone su total, nosotros tenemos dos opciones. O estamos actuando con nuestro temperamento, que no le estamos dando todo, le estamos dando en pedazos, nos convierte en deudores, le debemos a Dios y le vamos a dar cuentas a Él de lo que le debemos. Pero si yo estoy obrando, me estoy esforzando, buscando la comunión, buscando el ser controlado por el carácter de Cristo en mi vida, entonces le voy a estar entregando a Dios más y más. ¿Para qué? Para que yo sea un servidor que edifique a la iglesia. Amén. Den gloria a Dios, con humildad, con sencillez. Ayer hablamos de eso en la iglesia. Vea la predicación de ayer. Amén. Le invito. Entonces, dése cuenta qué importante era enfatizar todo esto. ¿Sí? Volverlo a retomar. Que nos quede claro. ¿Por qué? Porque nuestras imperfecciones, es decir, nuestro temperamento nos empuja a quedarle mal a Dios. ¿Usted le quiere quedar bien a Dios? Entonces no actúe con su temperamento, actúe con el carácter de Cristo en usted. Y eso lo va a convertir ¿en qué? ¿En que usted se sienta alguien especial, muy? No, lo va a convertir en un servidor, en un ministro de Jesucristo. Amén. Gloria al Señor, aleluya. Dele un aplauso al Señor si quiere, levántese, brinque, pero entréguese al Señor. Amén. Qué hermoso. Mire, vamos a terminar de leer estos párrafos porque luego ya vamos a ver en la siguiente clase, el próximo lunes, cómo corregir los abusos. Amén. Bueno, después de lo que leímos, ¿verdad? De aquí de Lucas y aquí en el manual, en el siguiente párrafo donde nos quedamos, leemos esto. El ejemplo más sobresaliente del Nuevo Testamento sobre el mal uso de los dones lo encontramos en la iglesia de Corinto. Pablo tuvo que escribir para enseñarles cómo corregir estos abusos.
Los creyentes, fíjese, no eran ignorantes de los dones, los tenían todos, ¿sí? Pero ignoraban su uso correcto y ordenado. Pablo no dudaba de la legitimidad de sus dones, o sea, eran de Dios. No los llamó falsificaciones o dones inspirados por espíritus engañadores, no, sino que a través de los capítulos 12, 13 y 14 de Primera de Corintios, procede con la certeza de que en verdad tenían los dones, pero que los estaban usando mal. Así es. El ejemplo más claro, ¿verdad?, está en la iglesia de Corinto. Esta iglesia, fíjese bien, como aquí lo menciono, era rica, no solamente económicamente, materialmente lo tenían todo, pero, escuche esto, tal vez eso los llevaba a cometer los errores con algo que genuinamente sí tenían de parte de Dios, los dones. Entonces no eran ignorantes tampoco, o sea, ellos sabían que los tenían, ¿sí? Por eso Pablo, por ejemplo, en el capítulo 12, ¿verdad?, les dice, así que hermanos, no quiero que ignoréis, ¿sí?, acerca de los dones espirituales. O sea, los corintios conocían, sin embargo, los estaban usando mal, ¿sí? Entonces imagínense, póngame atención, se da cuenta del pleito, del pleitazo de Pablo con los corintios, o al revés, más bien de los corintios con Pablo. ¿Por qué? Porque una persona, fíjese bien, que se cree sabia en su propia opinión, no acepta consejo de nadie. De nadie. ¿Sí? ¿Qué le parece eso? No acepta consejo de nadie. Y se cree muy, y nadie le puede enseñar. ¿Sí? Y como lo dije hace rato, se agarra de fuentes incorrectas para acrecentar su orgullo. ¿Sí? Entonces, así eran los corintios, se sentían sabios. Entonces, cuando Pablo viene y los corrige, ¿sabe qué salió de eso? Salieron chispas, hermano. Salieron ahí, salió una fricción tremenda. ¿Por qué? Porque los corintios no se dejarían corregir tan fácilmente en lo que ellos sabían que estaban, entre comillas, fíjese bien, ellos haciendo bien. ¿Sí? Entonces por eso también no querían al apóstol, lo desacreditaban. Aparte, imagínense, lo veían con hambre, lo veían que trabajaba, lo veían en enfermedad, veían al apóstol Pablo sufrir, entonces decían, ese no es un siervo de Dios. Por eso Pablo también en la segunda carta más específicamente les escribe, ¿verdad? Dice, porque si viene uno en su propio nombre, dice, a ese lo reciben, ¿sí? A obreros fraudulentos. Es más, Pablo les dice, aún si hasta un ángel de Satanás se disfraza, dice, también lo reciben. ¿Por qué? Porque los corintios no podían ver, fíjese bien, que la gracia de Dios, que el poder de Dios estuviera en un hombre cuyo cuerpo, cuya condición económica, cuya situación social estaba, fíjese bien, en opresión, estaba en necesidad. ¿Sí? Entonces, hermanos, dese cuenta, eso pasa lo mismo. A veces hoy desacreditamos a un siervo de Dios porque está enfermo, porque le duele la cabeza, porque anda en bicicleta, porque vende dulces, hermanos, porque es sencillo, ¿sí? O por muchas otras cosas. Lo desacreditamos y decimos, no es un siervo de Dios. A veces la iglesia de hoy en día se parece a la iglesia de Corinto, que lo tiene todo. Buscan lo material, tenerlo todo. Y se creen sabios en su propia opinión. Hacen a un lado a Dios. No lo santifican a Él como lo vimos con Moisés. Y allí hay un engaño tremendo haciéndole creer a la gente que está la presencia de Dios y que hay palabra de Dios. Allí no hay nada de eso. Allí es el hombre completamente dirigiendo la obra de Dios. Pero Dios es fiel y ahí Dios, fíjese bien, muestra su misericordia. Es lo más tremendo. Mire, hay ocasiones en las que uno diría, ay Señor, no hagas eso, ¿verdad? ¿Para qué? Para que hubiera justicia, para que la gente se diera cuenta. Pero Dios es fiel y Él siempre va a poner su total. Él siempre, acá arriba, perdón, Él siempre va a poner su total, el 50%. ¿Qué le parece, hermanos? Amén. Hermanos, yo vendo dulces los sábados, ya no lo comento, ¿verdad? A veces voy, a veces no voy, gracias al Señor, ¿verdad? Que nos movemos, buscamos el trabajo, amén.
buscamos la forma, fíjese, Dios pone, ¿verdad?, los medios, ¿sí? Y estamos agradecidos con el Señor, ¿sí? Andamos en bicicleta, hermano, a veces, mire, no me puedo mover bien en mi carro y ando en bicicleta, no me pasa nada. Yo ayer lo daba como testimonio, ¿verdad? Todo esto lo comparto, fíjese bien, porque Dios es grande y Él obra, Él mueve corazones de personas a que nos apoyen, ¿verdad? A que estén al pendiente, gloria a Dios, ¿sí? Pero aún así yo le pregunto, ¿usted qué está haciendo? ¿Está criticando? ¿Está atacando? ¿O está poniendo un poquito más de la miseria a la que está acostumbrado a poner? Fíjese que aparte de que, escuche lo que le voy a decir, pero aparte de que somos bien miserables con Dios, somos criticones, juzgamos, atacamos, ¿sí? Imagínense cómo ponemos a Dios, que Él lo pone todo y que nosotros, ándele. Aparte de míseros cristianos, somos despiadados con el sentir y con lo que sale de nuestra boca. ¿Cómo le hacemos sentir al Señor? No, hermano, seamos sencillos, amén. Seamos humildes, estemos prestos para aprender, tengamos el sentir correcto, ¿sí? Cristo corrigió a sus discípulos, porque hoy en día ya la gente no acepta ser corregida. La iglesia de hoy en día, lo vuelvo a decir, se parece a la iglesia de Corinto, ¿sí? Lo tienen todo, compiten por ser los mejores, por tener el mejor equipo, el mejor grupo de alabanza, las mejores sillas, el mejor sonido, al mejor pastor, ¿verdad? Si está feíto lo mandamos al gym para que se ponga en forma, ¿verdad? Y hasta una cirugía le pagamos. Padre Santo, qué cosas tan tremendas estoy diciendo, pero no es otra cosa más que la verdad. Es más, si de plano no se corrige ni con la cirugía, lo quitamos y que nos manden a otro, o ponemos a otro, ¿verdad? Es tremendo todo eso, hermano. Le puede dar risa o resultar increíble, pero en muchos lugares es así. Hermanos, estamos en la iglesia para que el poder de Dios se haga manifiesto a través de los dones. Amén. Y haya edificación para la misma. Amén. Concluyo con esto, fíjese bien. La última frase, antes de pasar al tema de cómo corregir los abusos. La última frase ahí donde nos quedamos, menciono que cualquier don, fíjese bien, del Espíritu, puede ser arruinado fácilmente por causa del orgullo o de motivaciones incorrectas. ¿Qué le parece? Puede ser arruinado fácilmente por el orgullo o motivaciones incorrectas. ¿Cuáles motivaciones incorrectas? El orgullo es parte de una imperfección en el temperamento, pero las motivaciones incorrectas son los abusos, son todas las conveniencias que un hombre o una mujer ve, de las cuales se puede servir a sí misma o a sí mismo de la iglesia, de algo que también Dios le dio. ¿Qué le parece? Entonces, hermano, tengamos mucho cuidado de esto. Mire, yo podría pasar más tiempo hablando, poniéndole ejemplos, hablando de testimonios de esto, pero no vale la pena. No se trata de hablar de nadie, no se trata de atacar ministerios. Se trata de aprender mejor de la palabra, ¿qué le parece? Y corregir los abusos, que es el tema, fíjese bien, que vamos a ver a partir de la siguiente clase, el próximo lunes. Amén. Que de hecho le voy a mencionar que ya estamos cerca de llegar al fin de la unidad. No es una unidad muy larga, ¿sí? Pero fíjese bien, tenemos que ser conscientes de todo esto. Tenemos que ser conscientes. Y es más, fíjese bien, tenemos que saber que para corregir todo esto, ¿sí? Todo se centra en esto que anoté aquí al final. Por eso menciono ahí eso. Mire, vamos a verlo, es que es muy pequeñito. Vamos a verlo de una vez. ¿Qué le parece? Ahí el siguiente subtítulo dice, ¿cómo corregir los abusos? Bueno, léalo conmigo. Dice, se puede decir que existe una regla de oro o un principio que puede curar prácticamente cualquier abuso de los dones del Espíritu. ¿Cuál? Lo que dice Pablo en 1 Corintios 14, 26. Aquí lo menciono. Hágase todo para edificación. Hágase todo para edificación.
También, fíjese bien, lo que Pablo enseña a los Efesios en el capítulo 4, en el versículo 12. ¿Qué le parece si lo leemos? Aquí ya tenemos Primera de Corintios, pero acompáñeme, ¿verdad? A Efesios capítulo 4, es un pasaje conocidísimo, ¿verdad? Pero vamos a leerlo. Vamos a leerlo en Efesios 4, verso 12. Bueno, desde el 11 habla acerca de los ministerios de gobierno, ¿verdad? Los ministerios de gobierno. Pero en el verso 12 dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, fíjese bien. Voy a borrar. ¿Cuál es la cura para los abusos? ¿Sí? ¿Cuál es la cura para los abusos tocante a la operación de los dones en nuestras vidas? ¿Cuál es la cura para los abusos? Entender que todo es para edificación. Tengamos por regla eso en nuestras iglesias. ¿Qué le parece? Si no edifica, no hacerlo. Si va a crear vanidad, orgullo, protagonismos, si va a crear división, pleitos, incertidumbre, confusión, si va a crear dolor, si va a crear, hermanos, esgrisma en la iglesia, acuérdense que es el dolor en vida del cuerpo, el esgrisma, ahí en 1 Corintios 12, ¿qué? 28, ¿verdad? No, 1 Corintios 12, 25, el esgrisma, ¿sí? Que es la desavenencia, ¿sí? Bueno, si no crea edificación, va a crear abusos. Si va a crear abusos, no hay que hacerlo en la iglesia. ¿Qué le parece? Entonces, aquí en la edificación entran 1 Corintios 14, 26, que es el pasaje citado aquí en el manual, y agreguemos Efesios 4, verso 12. Son los principios bíblicos de oro, cardinales, que nos dirigen, nos orientan a que si un don está produciendo edificación, adelante. Si no, está cometiendo abusos. Amén. ¿Y por qué está cometiendo abusos? Ya lo vimos. Porque hay imperfección en el temperamento del hombre. O sea, no está dirigiendo su vida delante de Dios con el carácter de Cristo, sino con su temperamento. El temperamento deriva los abusos. Y el abuso no trae edificación. No. El abuso trae dolor, trae esgrisma a la iglesia. ¿De acuerdo? Aquí se lo voy a poner. Los abusos generan el esgrisma. ¿Qué es el esgrisma? Es la desavenencia. ¿Sí? ¿Cuál desavenencia? Déjenle confirmo bien el pasaje, el versículo. Es 1 Corintios capítulo 12, ¿sí? El verso 25, ¿sí? 1 Corintios 12, verso 25, ¿sí? Dice Pablo, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros unos se preocupen los unos por los otros, ¿de acuerdo? Entonces la palabra desavenencia es el esgrisma. ¿Qué es el esgrisma? El esgrisma es dolor en carne viva, ¿sí? Dolor en carne viva. Una carne que no está viva ya no siente dolor, pero nuestra carne que está viva siente dolor, ¿sí o no? Mire, pellizque a la persona que tiene a su lado y a ver cómo reacciona, ¿verdad? Ese es el dolor en vida. Dele un pellizco y va a gritar la persona porque está viva, lo siente el dolor. Bueno, imagínense la iglesia en carne viva está sufriendo mucho dolor por los abusos derivados de un temperamento con muchos defectos que no está cumpliendo para lo que fue diseñado. ¿Para qué fue diseñado? Para buscar de Dios. Cuando busca de Dios, crea el carácter de Dios o el carácter de Cristo en sí, que sujeta su temperamento. Amén. Y el carácter de Dios que produce, pues va a producir la edificación. Entonces, la cura para los abusos es la edificación. Acuérdense de eso. Si no edifica, no lo hacemos. ¿De acuerdo? Es por eso que en muchas ocasiones, mire,
le voy a ser honesto, hay actividades que el cristianismo hoy hace que a veces decimos es para edificación. ¿Verdaderamente será así? Muchas actividades que hoy en día la iglesia cristiana hace, a veces nada más son para pararse el cuello, para mostrarle a los demás, miren, vengan para que vean lo que estamos haciendo. Eso está mal, ¿verdad? Entonces tenemos que ver realmente qué actividades, qué funciones verdaderamente están cumpliendo con la edificación. Lo que sirve para hacernos quedar bien delante de los hombres, vas para atrás, no hay que hacerlo. ¿Cómo ven? Amén. Así que hermanos, échele ganas, ánimo, amén, ánimo, demos gloria y alabanza al Señor con nuestras vidas. Amén. Con nuestras vidas. Amén. Fíjese que no he podido, ahorita mencionaba lo de los dulces, no he podido ya salir a vender, no lo estoy haciendo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque Dios está supliendo, ¿verdad? El Señor está al pendiente y está supliendo por otro medio, ¿verdad? Esta actividad que hacía. Aparte, créame que aunque me esforzaba, ¿verdad?, en salir a hacerlo, se me complicaba porque hay mucho trabajo que hacer en el ministerio, ¿verdad? Y aún así, usted es testigo de cómo me daba el tiempo de salir a esta actividad al mero centro de la ciudad, tocar una puerta, llegar a un local y decir, mire, buenas tardes, soy el pastor Israel Macías, ¿verdad? Y estoy vendiendo esta bolsita de dulces para apoyar a la iglesia, a la congregación, con despensas, medicamentos, ¿sí? Con gente que lo necesita. ¿Con cuántas bolsitas le gustaría apoyarme? Y así llegaba, hermano, a cada local, ¿verdad? Y conocí a mucha gente, conocí incluso a otros pastores que me los topaba ahí en el centro, ¿verdad? Y les ofrecía los dulces y me compraban, gloria a Dios, ¿verdad? Pero todo lo hacíamos con ese propósito de poder ayudar, de poder edificar, ¿verdad?, a la iglesia del Señor. Y usted dirá, ¿qué don estaba yo poniendo ahí en práctica? ¿Verdad? Pues mire, a lo mejor lo que yo estaba poniendo ahí en práctica era el amor, el acercamiento, ¿verdad? Tal vez la sabiduría para dirigirme a la gente, porque no sabe, mira, a veces desde que uno entraba al local, ya la gente uno ya lo veía mal y antes de que uno abriera la boca, no quiero nada, váyase. Y a veces de formas groseras, sí, a veces así somos los seres humanos, ¿verdad? Pero hermano, mire, todo lo hacemos para edificación. Amén. Y si ahorita ya no lo estoy haciendo, porque Dios está supliendo por otro lado, mire, pues gloria a Dios. ¿Qué le parece? Si ya hay más compromiso, ¿verdad?, para apoyar la obra de Dios, pues gloria a Dios. Eso no significa que no lo volvamos a hacer. En algún momento cuando se requiera, lo volvemos a hacer. ¿Qué le parece? Amén. Pero ¿de qué le estoy hablando? Le estoy hablando de que necesitamos tener compromiso con la obra de Dios. Amén. Necesitamos empeñarnos en dar, ya lo borré, en dar más, fíjese bien, de lo que ahorita estamos haciendo. Entreguémonos más al Señor. Amén. Hagamos que esto, hermanos, fíjese bien, redunde para la alabanza y la gloria de Dios. Amén. No de nosotros, sino del Señor. Amén. Gracias al Señor ya se están formando despensas en la iglesia. El Señor está proveyendo, fíjese bien, para gasolina, ¿sí?, para cosas en las que me muevo, ¿verdad? Las que necesitamos para poder, hermanos, edificar a la iglesia. Esto sin contar todos los ministerios demás que hay en la iglesia. El talento, los ministerios de ayuda, ¿sí?, los ministerios que tienen que ver con enseñanza, desde escuela dominical hasta congregacional, de matrimonios, todo, hermano, lo que compete a lo que hacemos en la iglesia. Un día le mencioné, me senté con mi esposa a escribirlos y tenemos más de 20 ministerios en la iglesia, son como 21 o 22, ¿sí? Y no lo digo en jactancia, lo digo, hermanos, porque buscamos que todo sea para edificación. Enseñamos la humildad, el servicio, enseñamos que se forme el carácter de Cristo en nosotros, que sujete, que agarre el temperamento para que no se cometan abusos. Amén. Escuche la prédica de ayer, también se la recomiendo mucho. La prédica de ayer que le llamamos Dios o el hombre. Amén. Vamos a concluir, vamos a terminar.
Creo que ya es como 1 hora y media de clase, ¿verdad? Entonces, póngase, échele ganas al cuestionario, que ya lo tiene, empiécelo a contestar, o si ya lo tiene contestado, mándemelo. Amén. No lo deje al último. Mire, yo invito a los que son alumnos a que tomen la clase como si estuviéramos de manera presencial allá en el edificio de la iglesia. ¿Para qué? Para que luego no digan, no, mañana, y ese mañana se les va al mañana, y llega el domingo y es casi la medianoche, cuando es el tiempo límite para entregarlo, y apenas me lo andan mandando, ¿verdad? Casi a la hora de lo que está permitido. Entonces, sean diligentes, amén, sean diligentes. Si toman la clase hoy mismo, en este instante, miren, seguramente ya lo contestaron, mándenmelo. ¿Sí? Si por algún motivo no lo pueden hacer ahorita, bueno, pues mañana, el miércoles, a más tardar. Pero esto también habla de diligencia, de diligencia. Entonces, échenle ganas, amén. Échenle ganas, no es gravoso, no es pesado. Nada más es cuestión de tomar la clase y pedirle al Espíritu Santo, ayúdame a captar las respuestas, ¿verdad? Así aprendemos, hermanos. Es una escuela, un instituto bíblico, lo de hoy, los días lunes. Amén. Entonces no digan, ¿por qué reportes? ¿Por qué cuestionarios? ¿Por qué estudios? Bueno, porque usted quiere estar en el instituto bíblico. El instituto bíblico es una escuela. Amén. Así que échele ganas. Es para su bien. Es para su bien. Amén. Seamos disciplinados y esforzados. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Acuérdense, démosle más al Señor en todas las áreas de nuestras vidas. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar agradecidos, contentos. ¿No le pareció que la clase de hoy es muy importante? Compártala, mande el link, compártala, que sea de bendición con otros creyentes. Amén. Esto no es exclusivo del Instituto Bíblico, por eso lo estamos haciendo público. Amén, público. Entonces, comparte el link. Mira, escucha esta clase, ¿verdad? Que creo que va a ser de bendición para tu vida. Compártala en el amor del Señor. No pretendemos, mire, que nuestro nombre sea reconocido, sino que Cristo sea exaltado. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias al Señor y ponernos en las manos de Él para que pongamos en práctica todo lo que acabamos de aprender. ¿Qué le parece? Amén. Cierre sus ojos, si puede, póngase nuevamente de pie. Vamos a darle gracias a Él. Bendito Padre, gracias por esta enseñanza. Gracias por este tema. En tus manos lo ponemos, Señor, para que en nuestras vidas, Señor, podamos practicarlo. Te demos lo mejor a ti verdaderamente, como muchas de las veces lo decimos. Que haya en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, un sentir de humildad, de servicio. Cristo mismo lo dijo, aprended de mí que soy manso y humilde. La arrogancia, la soberbia, la contención, lo rencilloso, no proviene de ti. No proviene de ti, Señor. Y yo te pido que nos demos cuenta para desechar todo eso de nuestra vida, limpiar nuestro corazón de todo eso y verdaderamente ser genuinos hijos de Dios. Padre, en tus manos estamos. Guíanos. Que todo cuanto estamos aprendiendo lo podamos practicar. Que no sea un conocimiento teórico, sino algo práctico para nuestras vidas. Te damos a ti las gracias. En el nombre de Jesucristo. Amén. Nuevamente quiero hacer un llamado a que si alguna persona por primera vez está tomando esta clase, lo más importante también de todo esto es entender que necesitamos abrirle nuestro corazón al Señor, recibir al Señor Jesucristo en nuestra vida. Y eso es lo que significa entregarle nuestro corazón, hacerlo el Señor de nuestra vida, creer en la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Él vino a morir por nuestros pecados, porque el pecado nos separaba de Dios. Ese era el problema. Pero Cristo lo solucionó cuando viene a este mundo y toma nuestro lugar en la cruz, dando su sangre, dando su cuerpo en pago por nuestros pecados. Y lo único que Él nos pide para poder ser salvos, tener vida eterna, es creer en lo que Él hizo, recibirlo a Él. Y yo le quiero invitar a que usted lo haga con una oración muy sencillita, pero con fe, creyendo en su corazón y confesándolo con sus labios. Amén. Y si usted lo quiere hacer, repita esta oración, cerrando sus ojos
repita esta oración después de mí. Créalo y diga: Señor Jesucristo, te abro mi corazón. Creo que moriste por mí en una cruz, dando tu sangre y tu cuerpo en pago por mis pecados, de los que hoy me arrepiento, pidiéndote perdón por la vida que he llevado. Perdona mis pecados, Señor, me arrepiento de ellos. Y hoy te abro mi corazón para que seas el Señor y Salvador de mi vida. Y creo que tú eres Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo de Dios. Gracias, Señor Jesús, por tomar mi lugar, por amarme tanto, por amarme primero. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre, amén y amén. Gloria al Señor. Con esta oración sencilla, pero con fe, usted ahora es un miembro de la familia de Dios. Que Dios lo bendiga. Hay fiesta en el cielo, así dice la palabra, ¿verdad? Cuando hay arrepentimiento en nuestras vidas. Así que busque un lugar donde ser discipulado, donde conocer más de la palabra. Si estamos nosotros por su zona, estamos a su alcance, está invitado. Las puertas de las puertas de la congregación están disponibles para usted. No es nuestra, es de Dios. Amén. Así que le invitamos, ¿verdad? Busque, y qué gozo y qué alegría que usted haya podido tomar esta decisión. Que Dios lo bendiga. Y bueno, pues ahora sí, los invito, háganme llegar sus cuestionarios. Amén. Échenle ganas, seamos diligentes, no lo dejemos al último. Y sobre todo, mire, sobre todo, practiquemos todo esto. Practiquémoslo. Amén. Bueno, que Dios los bendiga. Me da mucho gusto que la hermana Lucrecia de Villa Hidalgo se agregó, ¿verdad?, al Instituto Bíblico. Gloria a Dios. Daniela Palacios también, de la congregación. Y ya en total, fíjese, gracias a Dios, ya en total somos, estaba contando, somos ya 19 o 20, no recuerdo, 19 o 20 alumnos ya del Instituto Bíblico. Amén. Me da mucho gusto porque, mire, hay interés, hay motivación para formarse con excelencia para un servicio al Señor. El Instituto Bíblico es una herramienta de Dios, de formación para sus siervos, para sus ministros. Amén. Entonces no buscamos el reconocimiento del hombre, sino el reconocimiento de Dios. Amén. Échele ganas. Que Dios lo bendiga. Le amamos en el amor del Señor y no se pierda las transmisiones de esta semana. Amén. Bueno, que pase muy buenas noches y cene rico. Que Dios le bendiga.